Esta mañana el presidente López Obrador destinó una buena parte del tiempo de la conferencia matutina a explicar en qué consiste la nueva iniciativa que se envió al Congreso de la Unión sobre el Fondo de Pensiones del Bienestar, ya que algunos medios de comunicación, en redes sociales, algunos comentaristas, hay mucha desinformación. Los miembros de la oposición también han mandado alguna desinformación sobre esta iniciativa y aseguran falsamente que el gobierno quiere apoderarse de los ahorros de los jubilados en las Afores, lo cual es completamente falso. El presidente López Obrador explicó esta mañana que lo que se pretende con el Fondo de Pensiones para el Bienestar es que los jubilados cobren el 100% de su salario cuando se retiren. Por ejemplo, si percibían 10,000 pesos de sueldo, pues también reciban esos 10,000 pesos en pensión. De esta forma se pretende revertir lo que se hizo con las reformas de pensiones de Ernesto Zedillo de 1997 y la de Felipe Calderón en 2007. Ahora, con esta reforma se busca usar unos recursos desaprovechados y de los que extraen ingresos los bancos de esos recursos desaprovechados y ponerlos al servicio de los pensionados y aumentar sus ingresos. Lo explicaba. Ese fondo tiene varias fuentes de financiamiento. Una es que las Afores se quedan con dinero que los trabajadores no reclaman y ya está establecido por ley que tienen que devolver ese dinero al Seguro Social, pero no lo hacen, ¿sí? Entonces, lo que queremos es que esa disposición legal quede establecida claramente, para que una parte de esos recursos que no tienen que ver con las cuentas individuales, sino son fondos que se producen porque hay trabajadores que no reclaman sus ahorros por cualquier razón y también por las burocracias y por todo, que no se lo queden las Afores. Además ya está en la ley, lo tienen que devolver al Seguro Social, pero no lo hacen. El presidente López Obrador se refiere a los fondos inactivos, aquellos que los trabajadores no han reclamado y después de varios años los bancos o las administradores de las Afores se quedan con esos recursos, no los inyectan en las Afores de otros trabajadores. Se refiere a estos fondos inactivos el presidente López Obrador, y aunque la ley ya establecía que los bancos debían regresar las Afores al IMSS de esos fondos inactivos, en los hechos no lo hacen y los toman los bancos y se los hacen a sus ganancias, y por ello ahora se quiere establecer este punto con mayor claridad y que los recursos que por una o por otra razón no reclaman los pensionados sean administrados por el Banco de México para que genere rendimientos para el propio Fondo de Pensión para el Bienestar. Es decir, de que en vez de que estos fondos den rendimientos a la banca privada, le den rendimientos a este fondo de jubilados, para los propios jubilados. López Obrador explicó que el Fondo de Pensiones del Bienestar tendrá otras fuentes de financiamiento, como los ingresos del instituto para devolverle al pueblo lo robado y las futuras utilidades de obras como el Tren Maya, el corredor transísmico y los aeropuertos que se han construido en esta administración. Entonces, pero esa es una sola fuente de financiamiento. Otra fuente de financiamiento para ese fondo, el que todo lo que se confisca y que tiene que ver con el instituto para devolverle al pueblo lo robado, se destine a ese fondo. Otra fuente de financiamiento son las utilidades cuando se tengan de las empresas paraestatales que está manejando Marina y la defensa.
Finalmente, López Obrador explicó la importancia de presentar esta iniciativa en estos momentos, básicamente para que los jubilados ya empiecen a recibir sus pensiones con el 100% de su salario. Esto lo estamos planteando para que sea una reforma constitucional. Sin embargo, como ya queremos que empiece a atenderse a los primeros que empiezan a jubilarse, estamos pidiendo que haya una reforma legal, que es lo que se va a presentar, que ya se estudió, se analizó en comisiones y creo que se va a votar la semana próxima, para que en mayo ya podamos decir, se cuenta con este fondo, ya se constituyó y empieza a funcionar. La titular de la Secretaría de Gobernación subió un video a sus redes sociales el día de ayer en el que desmiente de forma muy puntual toda la desinformación que ha rodeado a esta iniciativa sobre pensiones. Aquí viene lo bueno. Hoy amanecimos con primeras planas, artículos de opinión que infieren que el gobierno pretende quitarle el dinero a los trabajadores de sus cuentas de ahorro. Nada más falso. Al contrario, hoy la ley ya establece que las AFORES tienen la obligación de transferir los recursos de las cuentas no reclamadas al IMSS. Lo cierto es que no lo hacen y han interpretado esta norma como han querido para beneficiarse de los rendimientos. Para darnos una idea, de un monto cercano a 40,000 millones, únicamente han transferido cerca de 1,500 y para colmo, cobran comisiones. La propuesta es establecer que estos recursos no reclamados vayan al Fondo de Pensiones para el Bienestar y que se establezca una reserva para que cualquier trabajador o sus beneficiarios que lo reclamen con posterioridad puedan acceder a ellos en cualquier momento. Así que, en conclusión, no se tocan los recursos de los trabajadores, el derecho a reclamarlo es imprescriptible y, por supuesto, que número 3, hay un evidente interés de las AFORES en desinformar. Para analizar esta reforma tenemos la opinión de la maestra Sandra Fernández, profesora de Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Qué tal? Les saludo con mucho gusto. El tema hoy en México es el de la propuesta de reforma del pasado 4 de abril de 2024, propuesta por el Grupo Parlamentario de Morena. Actualmente se sigue discutiendo en la Cámara de Diputados, está dentro del periodo ordinario de sesión, el cual va a concluir el próximo 30 de abril. Vamos a ver qué pasa. ¿A qué se refiere este proyecto de reforma? Este proyecto de reforma busca homologar 7 diferentes legislaciones, entre ellas se encuentra la Ley del Seguro Social, la Ley del ISSSTE, la Ley de Infonavit, la Ley de Sistema de Ahorro para el Retiro, entre otras más. Y bien, ¿qué es lo que en realidad, cuál es el objetivo de este proyecto de reforma? Pues lo que busca es la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que no es otra cosa que un fideicomiso público, con la intención de que los recursos de los trabajadores, en el caso del IMSS, al llegar a los 70 años y en el caso del ISSSTE, al llegar a los 75, sean transferidos estos fondos para estos recursos para el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Cuando estos no hayan sido reclamados o aún no se hayan hecho las gestiones necesarias para el trámite de pensión. Cuando sea este el caso, entonces los recursos van a ser transferidos. Recientemente hay muchos encabezados, hay mucha preocupación, mucha conmoción por muchos mexicanos en cuanto a qué va a pasar con los recursos de estas personas. Hay que dejar muy claro que ya hay jurisprudencia, no es algo nuevo, ¿sí?, que nos dice que los recursos de los fondos, todo lo que son las aportaciones en materia de seguridad social, son propiedad de los trabajadores. Entonces, no nos preocupemos por el tema de la prescripción, estos recursos son imprescriptibles. Lo que esta reforma busca es que este dinero salga de las AFORES y pase a este Fondo de Pensiones para el Bienestar. Muchas gracias. Así no, AMLO, con las AFORES no, AMLO. Lo que pasa es que simplemente en 2023 la administración de las AFORES significó
30,327 millones de pesos para los bancos o para estos administradores de Afores. Ese es el negocio que no quieren dejar perder y que apenas significa el 9% de las ganancias totales de 2023 de los bancos, que fue de 273,000 millones de pesos. No se trata de tocar las Afores. Incluso las Afores se han fortalecido, como lo ha explicado el presidente López Obrador, con esta reforma que limitó la comisión que pueden cobrar los bancos o administradores de Afores por administrar tu Afore. Se limitó esa comisión y eso ha permitido que las Afores ganen 1,500 millones de pesos en los últimos meses. Se trata de fortalecer la jubilación de las personas que ya están por jubilarse y de generaciones como nosotros que gracias a la maldita outsourcing pues no teníamos ni prestaciones, nunca cotizamos para el seguro, no tenemos una Afore y nos vamos a enfrentar dentro de 15, 20, 30, 35 años pues a jubilaciones inexistentes o a jubilaciones precarias. Se trata de combatir eso, de corregir las reformas de Zedillo y de Felipe Calderón, pero también de corregir el daño que provocaron la mala administración de los fondos de pensiones del ISSSTE a mediados del siglo pasado, porque sí, a mediados del siglo pasado pues nadie se estaba jubilando, había muchísimo dinero, compraron hasta estadios de béisbol, compraron estadios de fútbol, ese dinero se perdió en inversiones pues innecesarias y ahora después de tantas décadas, pues nos enfrentamos a esta crisis en las pensiones. Se trata precisamente de fortalecer eso. Y hay dinero, a pesar de lo que dijera Vicente Fox hace 20, 30 años de que no se podían dar pensiones a los jubilados porque era mandar al país a una crisis. Lo que se ha demostrado en los últimos 5 años es que hay dinero y se puede administrar correctamente para que los mexicanos tengan una jubilación digna. Pero digan, SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.